En el vídeo de hoy vamos a ver 5 herramientas muy útiles que te ayudarán a navegar el mercado de criptomonedas. Vamos a hablar de páginas de seguimiento de criptomonedas, páginas de análisis de gráficas, páginas de eventos y finalmente páginas de noticias. Vamos ya al ordenador para mostrar cada una de estas herramientas. En primer lugar, si eres nuevo a este mercado, es útil que te sirvas de páginas de seguimiento de criptomonedas como CoinMarketCap. Esta es una página donde podrás consultar la variación de precio de distintas monedas que vienen por defecto ordenadas por capitalización de mercado. Es probable que algunos de vosotros ya conozcáis esta herramienta, sin embargo vamos a explorar algunos detalles que serán muy útiles para analizar proyectos. Lo primero de todo, desde esta pestaña podéis cambiar el idioma de la página. Yo por defecto lo tengo en inglés porque es el idioma en el que se maneja la mayoría de la comunidad, pero podéis cambiarlo a español o el idioma con el que os mováis con mayor facilidad. En este botón de la derecha podéis cambiar la divisa en la que está la página. Yo de nuevo me muevo con el dólar, pero si por ejemplo estáis haciendo trading o invertís con euros y os resulta más cómodo, podéis cambiar la divisa de la página y todos los detalles de precio, capitalización de mercado, etcétera, se mostrarán en euros. Y por supuesto, con este botón podéis activar la función más importante, el modo noche. En estas páginas se ofrecen muchos datos útiles de los que ya hemos hablado en este canal, como son por ejemplo la dominancia de Bitcoin, que la tenéis aquí arriba, en español lo traducen como dominio de Bitcoin, un 43% en estos momentos, la capitalización de mercado total del mercado de criptomonedas. En esta columna también podéis encontrar la capitalización de mercado de cada criptomoneda. Es un dato extremadamente importante, como ya hemos comentado en otros vídeos. Y finalmente la oferta en circulación de cada moneda, así como la oferta total o el supply máximo de los distintos proyectos. Por cierto, en este canal ya hemos creado una lista entera de vídeos de conceptos básicos para principiante, así que si no lo has visto y quieres entender muchos de estos conceptos, te recomendamos que lo veas. La mayoría de personas visitan esta página, en particular CoinMarketCap, para consultar diariamente las fluctuaciones de precio de distintas monedas, así que es una página que recomendamos, entre otras razones porque es la más usada, aunque no la que hace mayor justicia a los precios de criptomonedas y a los proyectos en general, como ya explicaremos más adelante. Si clicamos sobre Ethereum o cualquier otro proyecto, se adjunta una gráfica de precio que nos permitirá comparar el rendimiento de cualquier moneda frente al dólar. En primer lugar, la gráfica que vemos en verde, y en segundo lugar, si clicamos este botón de aquí, frente al rendimiento de Bitcoin. También podemos modificar esta gráfica para verla en escala logarítmica pulsando en este botón. De cualquier proyecto veremos que también se describen una serie de claves o fundamentos acerca del mismo de manera esquemática que puede servir para hacerse una idea inicial de un proyecto que queramos investigar. Por ejemplo, en el caso de Ethereum, ¿no? Se hace una descripción principal de los fundamentos del proyecto, quién es el fundador, etcétera, etcétera, etcétera. Esta no es la mejor manera para investigar los fundamentos de un proyecto, pero sí es una manera para empezar a conocerlo. Esta página también cuenta con un buscador que te permitirá encontrar prácticamente cualquier moneda por su nombre o ticker aquí arriba. Pongamos por caso que has escuchado hablar de un proyecto llamado Serum. Si queremos saber algo más acerca del mismo, CoinMarketCap es una herramienta básica para empezar a informarnos al respecto. Introducimos el ticker en la barra de búsqueda y ya tenemos un buen punto de partida para empezar a comprender esta criptomoneda. Además de toda la información ya mencionada, como por ejemplo las gráficas, los fundamentos de un proyecto, en esta página también cuentas con otros datos adicionales como son por ejemplo el white paper de este proyecto, un muy buen punto de partida para informarnos acerca de los fundamentos de cualquier criptomoneda, la página oficial del proyecto e incluso datos acerca de redes sociales o la comunidad. Por cierto, si quieres saber dónde comprar cualquier criptomoneda, puedes simplemente acudir a esta pestaña de aquí, Mercado, y encontrarás las plataformas de intercambio en las que se ofrece la moneda que buscas y los pares disponibles. Esto es, cuál es la moneda con la que se pueden realizar operaciones de compra-venta en cada exchange. Por ejemplo, en el caso de Ethereum podemos ver que una plataforma donde podemos hacernos con este token es Binance y podemos comprarlo con, por ejemplo, Tether, Bitcoin o Binance USD. Algunas personas en la comunidad de cripto prefieren utilizar otras páginas de seguimiento antes que CoinMarketCap. Digamos de manera sencilla que hay datos que simplemente no se ofrecen en esta página y sí en otras. Por ejemplo, fíjate en la capitalización de mercado que se marca para monedas como Celsius en CoinMarketCap. Según esta página, la capitalización de mercado de Celsius
es de 1,6 billones de dólares, según la notación americana. Ahora vayamos a CoinGecko, otra página de seguimiento de criptomonedas. Como podéis ver, según CoinGecko, la capitalización de mercado de Celsius es de 2,9, casi 3 billones de dólares. Esto es prácticamente el doble de la capitalización de mercado que se indicaba en CoinMarketCap. Hay proyectos cuyos datos de capitalización de mercado simplemente se han dejado de actualizar hace tiempo, como es el caso de Hex. Si buscamos Hex en esta página de seguimiento en CoinMarketCap, veremos cómo, según la página, esta se encuentra en el puesto 201 según capitalización de mercado. Sin embargo, si acudimos a otra página de seguimiento, como por ejemplo es el caso de Nomics, veremos que no solamente Hex no se halla en el puesto 201 según capitalización de mercado, sino que se halla en el puesto número 8, siendo este uno de los proyectos en los que se ha invertido más capital en todo el mercado de criptomonedas, con una capitalización de mercado total de 31,8 billones de dólares. Te podrás preguntar, ¿tiene esto algún significado? ¿Por qué esto es tan relevante? Bueno, el caso es que, como te estábamos comentando antes, CoinMarketCap es realmente la herramienta de criptomonedas o la página de seguimiento de criptomonedas más popular y la que atrae más tráfico, de tal forma que cuando la gente llega al mercado y quiere informarse acerca de proyectos más populares o los proyectos donde hay más dinero invertido, no tiene acceso a muchos de estos proyectos. Algunas de estas páginas, en nuestra honesta opinión, no están haciendo justicia a los datos. Y esta práctica, independientemente de que nos guste más o menos un determinado proyecto, no es honesto y tampoco es útil como inversores. Queremos una herramienta que haga justicia a los datos de precio y de capitalización de mercado de las distintas monedas lo máximo posible. En fin, recomendamos por eso que manejes todas estas plataformas, CoinMarketCap, Nomics y CoinGecko, las tres que hemos mencionado, y que compares información de vez en cuando. Tampoco es práctico hacer esto de manera constante, así que es probable y conveniente que en tu día a día te sirvas de una única página, como pueda ser Nomics o CoinMarketCap. Finalmente hay que decir que generalmente en páginas como CoinMarketCap por defecto se te muestran los retornos de una moneda en los plazos de 24 horas y de 7 días. Sin embargo, puedes cambiar los datos que se muestran simplemente pulsando aquí arriba en el botón de customizar y ajustar el periodo de tiempo que uno tenga en cuenta. Pongamos por caso que desde esta función queremos añadir los datos de rendimiento de una criptomoneda de los últimos 3 meses. Simplemente clicamos este botón, 90 días, el porcentaje, aplicamos cambios y podemos ver esta columna donde se indicarían los datos al respecto. Podríais preguntar, bueno, ¿para qué sirve este dato? Vamos por caso que acabamos de tener una alt season y estamos buscando proyectos que potencialmente podrían tener un rendimiento hacia el alza y que todavía no hayan explotado en precio. Este dato nos permite ver precisamente eso, así que podríamos escanear rápidamente por la página para detectar algunos proyectos que no hayan explotado en precio en los últimos 3 meses. En segundo lugar, tenemos TradingView, la herramienta fundamental para cualquier persona interesada en análisis técnico, esto es, estudio y análisis de gráficas. Para mí, esta es la herramienta fundamental que cualquier persona interesada en criptomonedas, especialmente en trading, debería saber manejar. De veras, creo que es más importante que cualquier otra de las herramientas que ya hemos mencionado en este vídeo o las que vamos a mencionar. TradingView es una herramienta que cuenta con un plan gratuito de uso más que suficiente para principiantes. En tercer lugar tenemos Look into Bitcoin. Look into Bitcoin es una página gratuita donde podrás consultar múltiples gráficos basados en on-chain análisis y análisis de ciclos de mercado de Bitcoin. En esta página podemos encontrar gráficos sumamente valiosos acerca del desarrollo de precio de Bitcoin, explicados y representados de tal forma que un principiante con interés pueda formarse y servirse de los mismos. Por ejemplo, el famoso gráfico de Stock to Flow, del que ya hemos hablado varias veces en este canal y sobre el cual hemos hecho un vídeo, se encuentra en esta página. Este no es el único recurso que hay en esta página y si queréis podemos dedicar un vídeo entero a analizar las gráficas más importantes de esta web. También, si queréis formaros por vuestra cuenta, veréis que debajo de cada uno de estos indicadores hay una breve descripción acerca de los mismos, su sentido e incluso algunos artículos adicionales para aquellos frikis que quieran formarse un poco más. De veras, todos estos artículos y toda esta información es sumamente interesante y, sobre todo, gratuita. En cuarto lugar, páginas de noticias de criptomonedas. Hay muchas páginas donde vas a poder consultar las noticias y novedades del mundo de cripto, pero las dos más populares son Cointelegraph y Coindesk. Cointelegraph además cuenta con una traducción completa al español, no como en el caso de Coindesk. Pero si sabéis leer inglés, esta también es una herramienta muy interesante. En tercer lugar y finalmente, esta es una página que a mí me gusta bastante para informarme acerca de noticias de criptomonedas, se encuentra Decrypt, que también cuenta con una traducción completa al español.
Si queréis ir más allá y conocer las últimas novedades de cada proyecto, noticias de cripto, última hora, etcétera, etcétera, entonces es necesario que ya seas activo en Twitter. En Twitter se mueve gran parte de la comunidad de cripto y hay muchas cuentas que comparten y publican noticias de calidad. Si quieres un vídeo completo acerca de este tema, pídelo en los comentarios y nos pondremos manos a la obra. Finalmente, la quinta y última herramienta que vamos a comentar en relación a esto último de lo que hablábamos, existe una web bastante interesante denominada CoinMarketCap que te va a permitir informarte acerca de las fechas y eventos más relevantes de muy diversos proyectos de cripto. Puedes buscar eventos de un proyecto en particular a través de esta barra de búsqueda que tienes aquí. Pongamos por caso que estamos interesados en saber acerca de eventos futuros, eventos próximos de Ethereum. Simplemente buscamos el proyecto, clicamos en la barra de búsqueda y a continuación se adjuntan algunos de los eventos más importantes en el futuro de Ethereum. También puedes utilizar algunos filtros a través de esta herramienta que te permitirán, por ejemplo, ver las noticias más importantes de top 100 de criptomonedas seleccionadas o ordenadas por capitalización de mercado. Esperamos que estas herramientas te sirvan para empezar a navegar este mercado. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo.